Textualmente hablando, es presentado por el Grupo de Investigación IDI del Instituto de Idiomas de la Facultad de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Este programa es parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación con financiamiento interno PIR 2024-05. Roxana Orrego, profesora asociada del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, es doctora en Lingüística por la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Lingüística Inglesa de la Universidad de Chile. En la USACH imparte docencia en el programa de formación docente de pregrado en inglés y en el programa de maestría en lingüística. Sus líneas de investigación abarcan la comprensión del discurso multimodal en segunda lengua, enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, feedback correctivo en segunda lengua, entre otros. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre aprendizaje de segundas lenguas, educación y lingüística. En 2006 fue nombrada Morley Scholar por el English Language Institute de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos. En los últimos 15 años ha sido consultora permanente para organizaciones como Mineduc, CONICIT, ANID, FONIDE y MESESUB y CNA. En 2021 fue nombrada directora de Vinculación con el Medio, Educación Continua y Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades de la USACH, cargo que ocupa hasta el día de hoy. En primer lugar, junto a Irini, nuevamente estamos con una invitada muy interesante. Queremos darle la bienvenida en primer lugar a todos a nuestros auditores. En este caso, estamos con Roxana Orrego y tenemos algunas preguntas eh, como la siguiente. Como para comenzar, ¿por qué Roxana, por favor, no nos cuenta acerca de su trayectoria en el campo de la enseñanza de idiomas? Y además, ¿qué fue lo que motivó o lo que despertó el interés en el estudio más específico de la multimodalidad? Gracias, Bernardo Erini, por la invitación a este podcast. Eh, yo tengo 37 años de trayectoria ya en el área de enseñanza, ya de segundas lenguas. Eh, puedo decir que me he desempeñado ya en un rango, ya en una variedad ya de contextos educativos, ya porque de muy joven ya hice clases en colegios privados, públicos, municipales, etcétera, subvencionados, ya. Entonces, eso fue como el año 1987 cuando llegué a Santiago, porque soy originalmente de La Serena, donde estudié licenciatura de Educación en lengua inglesa y me vine a hacer un magíster en lingüística inglesa en la Universidad de Chile. En el intertanto trabajaba ya para poder costear, digamos, las estadías, lo típico que hacemos los Claro. profesores. Eh, estando 6 años digamos, en la enseñanza ya en colegios, ¿cierto? Liceos, eventualmente tuve un cambio en los años 90, aproximadamente 97, donde fui invitada a trabajar a la Diego Portales. Ya en ese tiempo había una coordinadora norteamericana que estaba armando un programa de inglés allí. Por lo tanto, ya empecé a trabajar ahí. Eventualmente la coordinadora se fue del país y quedé a cargo del departamento de inglés de la Universidad de Portales. Trabajé ahí como 13 años aproximadamente. Mientras estaba en la Portales, ya obtuve una beca ya de complementaria, que era para hacer un doctorado en lingüística. Fui a la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y comencé el doctorado en lingüística. En las temáticas, ¿cierto?, del doctorado en lingüística, apareció el tema de la multimodalidad. Estoy hablando que yo hice mi doctorado bien tarde, ya estaba como un poquito viejita, ¿me entiendes?, cuando empecé a hacer el doctorado. Y recuerdo que empezamos a estudiar los trabajos de Günter Kress, ya con Theo van Leeuwen, ¿cierto?, del New London Group, ¿cierto?, de los años 90 aproximadamente. Y en ese tiempo no existía como el concepto ya de multimodalidad, estaba como recién apareciendo, producto, ¿cierto?, de la globalización, ¿cierto?, de el advenimiento de las nuevas tecnologías. Entonces, eh, pensando en mi tesis de doctoral, opté por ya desarrollar mi tesis doctoral en multimodalidad, específicamente, como estaba en una universidad donde trabajaba con diferentes disciplinas, la hice en
comprensión lectora ya de textos multimodales en el área de odontología. Esa fue mi tesis de doctoral. Ajá. Entonces, de ahí surge el interés ya de comprender cómo es ya que los estudiantes ya estaban comprendiendo esos textos especializados, ¿cierto? Que tenían formatos distintos, ya en este caso que combinaban textos e imágenes. Así fue como surgió mi interés ya en la multimodalidad. Ya, muy interesante. Ahora, nosotros tenemos una audiencia bien heterogénea. Eh, ¿Por qué no nos resume o nos caracteriza el concepto mismo de multimodalidad? ¿Y por qué es relevante en el contexto de aprendizaje de idiomas actualmente? En todos los contextos, o sea, de todas maneras, el concepto de multimodalidad surge eh, más o menos como al inicio de los años 90, tal como lo dije anteriormente, con los trabajos de Günter Kress y Theo van Leeuwen en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Fue allí donde Günter Kress ya acuñó el término de multimodalidad y lo definió como el uso ya o la interacción de diferentes modos ya para representar la información o para vehicular ya significados, diferentes significados. Eh, el término multimodalidad está anclado a la escuela semiótica social, ¿ya? Eso significa que eh, está determinado culturalmente, ¿ya? Y surge como producto del avance de la globalización y de las tecnologías ya de la información y de la comunicación. Eh, de ahí surge el término multimodalidad y es, digamos, distribuido ya a través de las publicaciones, ¿cierto?, de estos dos grandes autores. Günter Kress estuvo en Chile el año, no recuerdo bien, pero creo que fue el 2010 aproximadamente, no recuerdo bien, pero nosotros tuvimos un gran congreso en la USACH que se llamaba Aprendizaje Multimodal en Segundas Lenguas, creo que era. Aprendizaje Multimodal, creo que así se llamaba. Y tuvimos de invitado, financiado por el Mineduc, al doctor Ajá. Günter Kress. Ahora está fallecido, lamentablemente, pero él estuvo acá, ¿ya? Entonces lo conocimos de cerca y nos empapamos ya de toda su sapiencia, ¿cierto? Hicimos las preguntas de dudas que teníamos. Fue así ya como a través de los trabajos que empezamos a desarrollar en la Universidad de Santiago, con algunos tipos de experimentos, ya con no solamente yo, sino que un grupo compuesto por el profesor Dr. Farías y la doctora Katiza Bilinovich, no sé si la habrán conocido, ya falleció también. Empezamos a armar este grupo ya de investigación en multimodalidad. Muy Perfecto. interesante, es una trayectoria muy interesante como uno parte de un lugar y va conociendo diferentes cosas y termina, bueno, tiene varias etapas del viaje, ¿no? Tú nos comentaste que la tesis en un primer momento la hiciste en comprensión y multimodalidad, Sí, ¿cierto? en psicolingüística, claro, en comprensión del discurso multimodal, ¿cierto? Y, y si no me equivoco, es lo que uno más escucha respecto a multimodalidad, es más comprensión. Si lo quisiéramos aterrizar en didáctica de la escritura, em, ¿cuáles serían las diferencias entre una enseñanza que tome en cuenta la multimodalidad y un método tradicional, más tradicional de aprendizaje? ¿Cuál sería la importancia en el Sí, panorama educativo actual? entiendo, sí. Y lo interesante es que Günter Kress ya eh, él plantea como a la escritura ya como un modo más, ya, de, Mm, ¿cierto?, expresar significados. Estamos pensando, digamos, en el lenguaje escrito, ¿cierto? Ya, el mm, código escrito es, digamos, un modo más, ¿cierto?, que es complementado, ¿cierto?, o apoyado por otros modos, y que esto surge ya con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la globalización, y está motivado culturalmente. Ahora bien, en términos de escritura multimodal, ¿qué sucede ya? Que tradicionalmente la escritura nuestra, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la universidad? Yo preparo profesores de inglés, por ejemplo. Eh, tenemos como un currículum ya un poco no muy flexible porque trabajamos con diferentes tipologías textuales, ¿cierto? Que les llamamos el ensayo, ¿cierto? Causa y efecto, el descriptivo, el narrativo, todo eso. Y eso está basado, ¿cierto? Se basa en una escritura más bien lineal, ¿cierto? Una escritura que
está, digamos, ordenada, ¿cierto? Por un cierto formato, ciertos estándares, está regido por ciertos estándares, y lo limita, pienso yo, un poco al estudiante en expresarse, ¿ya? Es decir, expresar sus ideas. ¿Ya? Y Claro. eso es parte de la élite, ¿ya? Porque todavía sigue, ¿cierto? Que saber escribir bien, ¿cierto? Es parte, digamos, de lo maneja una élite, ¿ya? Eso es una Claro. realidad. Y en el Ujú. caso de la escritura multimodal es distinta porque obedece, es más amplia, ya es más creativa, porque permite ya navegar o trabajar, ¿cierto? Con diferentes tipos de modos, ya, es decir, combinar diferentes formatos, lo que le permite, digamos, al estudiante desarrollar su creatividad y no estar como también circunscrito, ¿cierto?, a un formato muy rígido, ¿ya? Y eso uno lo puede apreciar claramente cuando tú incorporas ciertos elementos ya distintos, ya de, no sé, digitales, ¿cierto? O interacciones ya con el computador, ¿cierto? En la sala de clases. Fíjate Claro, lo tú que que hay un... Sí, perdona, dime. imagino que esto implicaría estar un poco más aterrizado en la realidad también, porque uno en el trabajo que desempeña el día de mañana no tiene que siempre producir textos lineales tan estrictos, sino más Claro, multimodales, me imagino yo, ¿no? exactamente. Claro, porque el paradigma cambió. En el fondo, Claro. lo que siempre hemos pensado, ya, y también en escritura, estoy pensando en escritura tradicional versus escritura multimodal, que como académicos, ¿cierto? Profesores, ¿cierto? Siempre hemos estado formados en esa lógica de medir ya o de utilizar test estándar, ¿cierto? Tengo entendido, sí, de que hay pruebas que sí, como la PISA, ya, que incorporan ciertos elementos multimodales, pero... eh, no existe, o por lo menos no sé al día de hoy si existirá ya algún tipo de definición con respecto a, digamos, se sugiere que incluyamos ¿cierto? Estos textos, ¿cierto? La escritura multimodal en nuestros currículum, pero no sé hasta qué punto está, digamos, ya como internalizado dentro de los currículos de las carreras, ¿ya? Pero me imagino yo que las carreras de medicina, por ejemplo, las carreras, digamos, de la ciencia de la salud, las que hacen más uso, ¿cierto?, de visualidad, pueden a lo mejor tenerlo, digamos, incorporado, porque también implica un cambio de evaluación, ¿cierto? Ya tu Sí, rúbrica no es la misma, ¿cierto?, de un claro. ensayo escrito, sino que involucra manejo, ¿cierto?, de software, manejo de plataforma digital, manejo de programas, Mm. tener un conocimiento del color, ¿cierto?, el tipo de letra es distinto. Es bien complejo, ¿no? Es bien Es complejo. muy complejo porque fíjate tú que algo que nos pasó a nosotros en la USACH y que no decidimos seguir trabajando, digamos, con comprensión multimodal fue por la falta de equipamiento. Porque Ah, definitivamente para poder, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú quieres medir ya empíricamente la comprensión, tienes que tener ya, hay trackers o otro tipo ya de equipamiento que te permita ingresar en la mente, ¿cierto? O visualizar con la tecnología magnífica de hoy en día, ¿cierto? Y poder determinar ya las variables y cuantificar, digamos, cuánto es que el alumno aprende de la imagen, del audio, ¿cierto? Si hay una narración. Entonces es muy complejo. sí, sí. Muy Así que bien. sin financiamiento no puedes seguir, es decir, porque son el financiamiento carísimo, es carísimo, sí. Sí. Y bueno, tú ya mencionaste algunos autores, me imagino que como mencionaste los primeros, ¿cierto? Sí. No sé si quisieras detenerte un poco más en alguna teoría o modelo clave muy importante que sustenta el aprendizaje multimodal y cómo Puedo contribuye. nombrar, sí, en los que nosotros trabajábamos, por lo menos que son varios, y han ido apareciendo otros a través del tiempo, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema de la multimodalidad en la USACH con mis colegas, escribimos algunos artículos ya donde que se denominan, se denominaba modelos de aprendizaje multimodal. Entonces ahí incluíamos el modelo de Cressy Van Leeuwen, ya que define la gramática visual, ¿cierto? La gramática también de Cressy Van Leeuwen visual, ya que es un poco, es bien como complicada, porque es como más bien como para análisis multimodal, ¿ya? Entonces, aterrizarlo quizá a una sala de clase, uno dice esto es como para diseñadores, ¿ya? Diseñadores gráficos, ¿cierto? La gente que está, un audiovisual, pero existían o existen todavía otras teorías que son complementarias, como la teoría de multimedia de Richard Meyer, el psicólogo educativo,
quien desarrolló esa teoría desde la psicología educativa, ¿ya? Para determinar de qué manera los materiales, por ejemplo, ya que tú preparas ya para tu sala de clases, ¿cierto? Eh, Combinar diferentes formatos, ¿cierto? Tienen un impacto, ¿cierto? En la retención y transferencia ya del conocimiento. Ajá. Entonces, Richard Meyer ya es un psicólogo que tiene una teoría bastante interesante que se sigue, digamos, desarrollando e investigando al tener sus 8 principios de multimedia, ¿cierto? De representación, ¿cierto? Cómo representar la información muy atingente al trabajo que hace uno como educador para seleccionar los materiales que son los más indicados para potenciar a nuestros estudiantes, ese aprendizaje que pueda, digamos, incluir quizás los diversos estilos de aprendizaje ya de nuestros estudiantes. Richard Meyer tiene una teoría interesante con respecto a que se puede testear, digamos, empíricamente, porque tiene 8 principios de multimedia, está el principio de contigüidad, ¿cierto? Donde tú presentas, se sugiere que se presenta el texto y la imagen más o menos cercanos, ya para que sea complementario, que no esté, digamos, en una página o en otra, y que tiene mucho peso para el diseño, ¿cierto? De libros, ¿cierto? Para el diseño de páginas web, el diseño de lo que utilizamos hoy en día, especialmente digital. También está el principio de la redundancia, ya que implica que todo obedece a cómo procesamos la información, es decir, cuánta capacidad tiene nuestro cerebro, ¿cierto?, para poder eh, retener, ¿cierto?, y transferir ese conocimiento de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Entonces la Claro. información ya tiene que ya presentarse de una manera y es lo que debiera hacer, porque cuando tú realizas análisis, por ejemplo, de textos ya editoriales, a veces te encuentras con una sorpresa, ya que las imágenes son simplemente para adornar, pero no necesariamente añaden, ¿cierto? O complementan el significado. En el fondo, esa imagen debiera estar, digamos, asociada, es decir, entregando algo más, complementando, ¿ya? Para que se produzca ese significado que es eh, Claro, que claro, se intenta, digamos, sí, transferir, sí. sí, ahí hay algo interesante, porque colocar atención especial a la multimodalidad es una cosa, pero la multimodalidad ha existido siempre, ¿verdad? Toda la vida. Y Uno, el claro, uno profesor, tiene, claro, uno está siempre enfrentado, los estudiantes siempre están enfrentados a ese desafío de codificar en cierto sentido información que está presentada de distinta manera. Entonces quería preguntar con respecto a eso, ¿qué es lo que nos dice la investigación respecto de la manera en que influye la multimodalidad específicamente en la lectoescritura y ojalá en el segundo idioma, no sé si en un segundo idioma? bueno, básicamente tiene incidencia, la investigación señala que tiene incidencia la multimodalidad eh, en generar una mejor creatividad del estudiante ya al momento de desarrollar algún trabajo, ¿cierto? En escritura en L2, ¿cierto? Porque fíjate tú que hay un programa que se llama Storybird, no sé si lo conocen. Es muy antiguo, se llama Storybird. Este programa, ya que es norteamericano, pero también tiene una versión en español, y era gratuito en el principio, que lo usábamos mucho nosotros, te hacía pensar porque el programa que era diseñado con una serie de imágenes entregado por artistas connotados ya en Estados Unidos, que habían donado esas imágenes ya. Habían como colecciones de imágenes ya que le permitían al estudiante como hacer ese clic para poder generar o escribir, por ejemplo, una narración ya o un cuento. Entonces, aquí es distinto porque fíjate tú que para poder ya hacer ese link, ya esa ¿cómo se puede decir? Este tipo de, es decir, si tú piensas en un ensayo escrito, ya escriba un X ensayo, el alumno porque tiene que empezar a, no sé, o tiene que leer al respecto, ¿cierto? Al principio tiene que imaginarse, más si se lo das, por ejemplo, en la sala de clase, no tiene un computador, estoy pensando ya colegios que no tienen nada, por ejemplo, pero en este caso un programa ya que te entrega las imágenes que están al servicio de la creatividad,
con este programa Storybird, que lo trabajamos, incluso hay una tesis en la USACH de eso, en un colegio que se hizo el trabajo, potencia la creatividad de los estudiantes y también existe eso que ya no partes, ¿me entiendes? Como del código escrito, sino que partes de la visualidad. Entonces, que Claro. es muy distinto, ¿ya? Y que produce, es decir, otro tipo de creación, ya desde mi punto de vista, es muy personal, obviamente. Mm, claro. Sí, aquí estamos hablando de recursos, de muchos fenómenos que están al servicio, ¿no es cierto?, de la comunicación y de la activación de significados para poder comunicarse efectivamente. Entonces, en esa misma línea de la investigación relevante a la multimodalidad, ¿cuál podríamos decir que son los desafíos más comunes que enfrentan los estudiantes para cuando tienen que interpretar textos multimodales? Desafíos que ellos experimentan al enfrentar en comprensión, en Por ejemplo, escritura, que no ¿sí? alguna uno podría decir, pueden no estar muy preparados, ¿no es cierto?, para colocar atención en determinados formatos, o bien que se les da Sí, más atención a determinada modalidad sí, que a otra. sí. Ahora me acuerdo perfectamente que nosotros queríamos diseñar es decir, una Ya. alfabetización multimodal. Es decir, definitivamente había que entrenar, ¿cierto?, a los estudiantes para que ellos pudieran ser capaces ya de acceder a estos formatos, comprenderlos, utilizarlos y manejarlos, ¿ya? Y en este caso, la multimodalidad tiene varios puntos positivos, ¿cierto? Como es el de mejorar la posibilidad que las personas puedan comprender o desarrollar, estoy pensando en la parte, digamos, de escritura, más libremente o más creativamente ya sus ideas, pero también tiene otros problemas, como es el tema, bueno, más hoy en día con la inteligencia artificial, ¿cierto? Con el advenimiento de la inteligencia artificial, tenemos un problema de no conocer realmente si la información que tú recibes es la correcta o no. En el fondo, hay que desarrollar alfabetización digital crítica, ¿cierto? Para que el estudiante pueda aprender eh, pueda discriminar, ¿cierto? Entre las diferentes posibilidades que tiene hoy en día en el metaverso, por decirlo así. Entonces, eso es un gran desafío porque además que hoy en día con la inteligencia artificial se crean ya cosas fantásticas, ¿cierto? Como imágenes, videos, o sea, que no son reales, ¿ya? O incluso hay artículos que son lo que se llama fakes, ¿cierto? Fake articles, que los alumnos pueden pensar que están trabajando con información que es fidedigna y no lo es, ¿ya? Por otra parte, otro desafío ya que tienen los estudiantes y nosotros como educadores es aparte de desarrollar esta alfabetización multimodal, hace digital, o lo que se llama multiliteracies también, es enseñarle a los estudiantes que tienen que ser críticos con respecto a lo que ellos encuentran, ¿cierto? Especialmente nuestros estudiantes que trabajan con todo en el tablet, ¿cierto? En el celular, tienen toda la información, eso comunican por el celular al revés y al derecho. Porque también hay Claro, manipulación de los medios, ¿ya? A través, ¿cierto? De claro, todo lo que encontramos, ¿cierto? Entonces, aprender a discriminar, enseñarles, digamos, de que tienen que ser selectivos con la información, tienen que comprobar que la claro. información ya es fidedigna. La multimodalidad parece Entonces, especialmente útil para eso, ¿no es cierto?, para desarrollar pensamiento crítico. exactamente, desarrollar presentamiento y para que puedan discriminar, obviamente, sí. Claro, Es un gran desafío y también para nosotros, porque no recuerdo haber visto un libro, así como uno toma el libro, o sea, de teorías de cómo tú comprendes, por ejemplo, información, que tengan inferencias, por ejemplo, con respecto a cómo tú estás infiriendo información de diferentes formatos. Porque yo creo que la teoría se quedó chica, ya definitivamente. En comprensión, por lo menos, y no me imagino que en escritura es lo mismo, porque se requiere más investigación al respecto, ya.
Es decir, no nos podemos quedar con teorías ya que están de los años 40, no sé, años 50, 60, y que todavía están, pues están circulando, porque no hay más. No sé si le hace sentido, pero yo siempre he pensado eso. A mí se me ocurre una pregunta un poco a partir de todo lo que tú planteaste. Te voy a preguntar por si tú, como sigues el progreso de esta disciplina, a lo mejor te enteraste. Me imagino que ahora que ya lleva un buen tiempo desarrollándose el tema de la multimodalidad, eh, me pregunto si últimamente habrá surgido alguna investigación que conecte multimodalidad con, por ejemplo, neurodivergencia o algunos tipos de discapacidad. No sé si tú te habrás enterado posiblemente de alguna investigación así. Por ejemplo, estoy pensando en modalidades que le sirvan más a gente TEA o, no sé, diferentes modalidades que se adapten según la discapacidad. ¿Existe algo así? ¿Has escuchado tú La algo verdad así? que para serte franca, Irene, no lo sé, pero sé que dentro de los desafíos ya de la multimodalidad o de los estudios de la multimodalidad está el tema de ver, es decir, averiguar o investigar si esto, Ajá. si la presentación de la información en diferentes formatos, ya o a través, ya seleccionando diferentes modos, puede tener un impacto real, ¿cierto? Para aquellos estudiantes, aquellas personas que tienen capacidades distintas, ¿cierto? La verdad no lo sé, en Chile no lo sé, afuera no lo sé. Y no lo sé, le digo colegas, porque como le digo, nosotros dejamos el estudio de la multimodalidad en la USACH y yo ahora estoy como en otra área, ya No, no, sigo en sí, segundas lenguas, pero estoy con otra área de investigación. no, no, sí. Fue como una Sí. pregunta así por si tú habías escuchado. No, Bueno, sí, para sí, ir sí, no, cerrando no, debe también, existir a lo mejor, pero es decir, como hoy en día hay mucho, sí, efectivamente, la potencialidad, ¿cierto?, de la multimodalidad y de la investigación en esta área tienen que ir hacia ese lado, es decir, ver de qué manera, ¿cierto?, también favorecería la inclusión, por ejemplo, ¿cierto? bueno, para ir cerrando, tenemos un par de preguntas con miras al futuro, ¿no? Con respecto al Exactamente. futuro, en la enseñanza de idiomas, por ejemplo, ¿en qué dirección Uh, crees que debería avanzar la investigación? Procesamiento de la información, continuar ya investigando con estudios longitudinales, ¿cierto?, acerca de cómo nuestros estudiantes, ¿cierto?, están procesando la información que viene, digamos, que está, digamos, contenida en un formato con diferentes textos. Sí, si uno se pone a pensar también los niños chiquititos tienen unos libros que tienen audio, ¿cierto?, que se levantan unas tapitas así y tienen todo Ah, un display, claro. ¿cierto? Entonces ahí está interactuando algo completamente distinto, ya que no teníamos antes. Bueno, antes teníamos, si uno ve los libros antiguos, eran solamente ese puro código escrito, ¿cierto? Pero básicamente yo creo que hay que avanzar en tratar de desarrollar teorías, ¿cierto?, en esa área que nos permitan comprender cómo es que nuestros estudiantes ya están, digamos, llegando, si hay, y también si hay aprendizaje profundo, ¿no? Porque con la Claro. instantaneidad, ¿cierto? Tampoco sabemos si hay aprendizaje profundo o no. Es decir, en el fondo también te hace cuestionar muchas cosas con respecto a qué es lo que queremos ya nosotros es que qué tipo de estudiante queremos entregar nosotros a la sociedad, ¿cierto? Porque Claro, con todo esto, es decir, si tú te pones a pensar, le preguntas a un estudiante de un semestre a otro si se acuerda de lo que pasamos el semestre anterior, a veces no lo recuerdan. No, Entonces, ahí también puede que sea muy atractivo y todo, pero realmente es posible ya que exista aprendizaje profundo, ¿cierto? Con la multimodalidad. Ahora, dependiendo si seguimos, digamos, digamos, la teoría de la multimedia, por ejemplo, se pueden, digamos, estudiar los diversos formatos. En la USAC nosotros hicimos algunos trabajos de aprendizaje, por ejemplo, de vocabulario en lengua inglesa con diferentes tipos de presentaciones. En ese tiempo trabajábamos con presentaciones de PowerPoint, pero poníamos, por ejemplo, texto, imagen, narración, texto, imagen, texto, video. Entonces íbamos viendo y fíjate tú cuál era la que realmente los estudiantes, porque hacíamos pruebas de retención y transferencia, ¿ya? Retención del léxico y donde lo utilizaban en una, no sé, por un enunciado comunicativo.
Eh, los estudiantes, curiosamente, recordaban más lo que es decir, el formato que tenía imagen estática, imagen estática y narración, claro. Ya, Imagen estática, no la movible, es decir, no la cinética, porque en el fondo eso, si tú lo puedes usar, dices, ¡ay, qué rico un video!, ¿cierto? Pero tampoco, es decir, eso genera un aprendizaje profundo. Y obviamente el gran desafío para la enseñanza de segundas lenguas hoy en día es incorporar todo lo que trae la inteligencia artificial, ¿cierto? La realidad aumentada. Se me ocurre que como estamos en un país, bueno, ya no es tan monolingüe porque tenemos, digamos, con la inmigración otro, pero todavía se habla español, ¿cierto? En nuestro país, como es el idioma principal, ¿cierto? Nuestra lengua materna. Eh, para poder, un problema que tenemos en nuestros países es que no estamos rodeados, como en Europa, ¿cierto? De países que también son angloparlantes, es que a lo mejor a través de la realidad aumentada o estos metaversos, o sea, todo esto se pueda, digamos, generar algún tipo de inmersión real, ¿cierto?, en la lengua, donde puedan participar los estudiantes ahí, estar como en un universo realmente donde necesitas la L2 porque Claro. actualmente no la necesitas, ¿cierto? Que sale a la sala de clase y habla en español, pues entonces también ahí se requiere bastante investigación. Eh, el uso de la inteligencia artificial, obviamente, ¿cierto? Porque estamos pensando que hoy en día los chicos escriben con chat GPT, ¿cierto? Es claro. decir, nos, cómo nos preparamos nosotros, ¿cierto? Para poder incluir, ¿cierto? Todos estos nuevos formatos, todo lo que es nuevo que viene, ¿cierto? En el desarrollo, ¿cierto? De la comunicación, tecnologías de la información, ¿cierto? La inteligencia artificial. Son bastante los desafíos que tú planteas, pero me Es que son parece, muchos, definitivamente. Y fíjate tú que como país subdesarrollado que todavía somos, yo creo que no estamos preparados para enfrentar este gran cambio. Es decir, definitivamente, eh, cuán preparados estamos en las universidades con equipos de investigación que podamos, y tienen que preparar también toda una camada, ¿cierto?, de investigadores jóvenes que se puedan, y quizás este es un gran desafío para nuestros estudiantes, que ellos eventualmente sean la camada que nos reemplacen a todos nosotros, ¿cierto? Y puedan, claro, digamos, comenzar con esto y que se ponga el Estado con más dinero, ¿cierto?, para las investigaciones y ojalá tener recursos ya a nivel de una universidad, no sé, en Estados Unidos, ¿cierto?, en Europa. Pero son los grandes desafíos que tenemos en nuestro país, pues. Pero eso es lo que yo pienso. y harta inversión, entiendo, porque es un tema recurrente en todo lo que nos dijiste. Sí, definitivamente, sí, se requiere mucha inversión. Y capacitación, obviamente. Claro. ¿Algún consejo que le darías a alguien que ahora está entrando en el mundo de la multimodalidad? Que se empape del concepto, que lea, ¿cierto? Se instruya. Si es profesor, ya que, o si es estudiante para ser profesor, ya que la utilice, ya que, pero también genere esos cambios, ¿cierto?, dentro de la generación. Es decir, son ellos los Mm, que tienen que también ir generando cambios, sea en los currículos y para que vayamos avanzando. Pero básicamente que se prepare, que estudie, ¿cierto? Que utiliza la multimodalidad, ese profesor también que se capacite, falta capacitación a nivel de ministerio. Las universidades también nosotros ya tenemos un gran rol, cumplimos un rol en eso de poder capacitar a los profesores ya con las nuevas tecnologías, los nuevos formatos, ¿cierto? Presentar teorías ya atractivas para ellos, para que se produzca este cambio también a nivel, digamos, de colegio, ¿ya? Porque esto viene desde la enseñanza, desde párvulo hacia arriba. Bueno, hemos llegado al final de un cuarto episodio. Yo espero que nuestros auditores hayan disfrutado. Me parece que ha sido un episodio bien interesante. Le agradezco a la profesora Roxana, directora, por las reflexiones, por el conocimiento que nos ha compartido. Me gustó mucho que se haya terminado contextualizando, ¿no es cierto?, el desafío de la multimodalidad con respecto al tipo de estudiante que uno prepara. Eh, Creo que ha sido un aporte muy importante. Muchas gracias, Irini, nuevamente, y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. De todas muchas maneras, gracias. muchas gracias a ustedes, Bernardo y Irini, por la invitación. Y les deseo mucho éxito en su investigación. Y si necesitan cualquier cosa,
aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, encantada. Hasta pronto. Adiós. Adiós.